Hola, bienvenidos a Sistemas de Amplificación. Antes de pasar a diagramas de Bode, vamos a hacer un pequeño ejercicio demostrando cómo se utilizan los fasores o el concepto de impedancia en el análisis de circuitos. Entonces, vamos a hacer analizar un circuito un poco más complejo que el circuito anterior. Entonces tengo, por ejemplo, mi fuente de voltaje, acá tiene que ser sinusoidal para poder usar fasores, y acá voy a hacer que esta sea 10 seno de omega t, ¿sí? Y este omega t, o este omega, realmente t es tiempo, es igual a 2pi por la frecuencia angular, y voy a hacer que la frecuencia angular sea, esta frecuencia en Hz sea 200 kHz, ¿sí? Entonces esto va a estar conectado a un condensador de 1 microfaradio, acá una bobina de 1 milihenrio, acá otro condensador de 1 microfaradio, y acá una resistencia de 1 kilo ohm. Y acá voy a colocar mi nodo de tierra, ¿sí? Entonces, para hacer análisis con este tipo de circuitos, tengo que transformar el circuito a un equivalente en términos de impedancias. Entonces, esto va a ser equivalente, ¿sí?, a tener, por ejemplo, una fuente de voltaje, ¿sí?, también sinusoidal, pero como tiene una amplitud de 10, poner 10, y no tiene desfase, o sea, no tiene aquí un término que diga más un término phi, que no dependa de t. Entonces, puedo suponer que el ángulo o el desfase con respecto a un tiempo t0 va a ser igual a 0, ¿sí? 0 grados, claramente. Entonces, tengo que calcular, digamos, cuál es la impedancia de mi condensador, que esta sería ZC, cuál es la impedancia de mi bobina, ZL, cuál es la impedancia de otro condensador igual, también lo voy a poner como ZC porque los dos condensadores tienen el mismo valor, y cuál es la impedancia de la resistencia que voy a poner como ZR. Y aquí tengo mi nodo de tierra. Entonces digamos que este es un circuito equivalente a este circuito inicial que tenemos aquí. Entonces ahora nos toca calcular estos parámetros: ZC, ZL y ZR, ¿sí? Por teoría de circuitos sabemos que mi ZC o la impedancia de un condensador es igual a 1 sobre J, que es la unidad imaginaria, omega, y el valor de la capacitancia, ¿sí? Sabemos también que la impedancia de la bobina es igual a J omega L. ¿Esto de dónde viene? Lo vimos en el video anterior. Viene de realmente cómo se comporta el condensador con respecto el condensador y la bobina con respecto a la frecuencia, ya que la bobina es una derivada con respecto al tiempo y el condensador es una integral con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos la impedancia de la resistencia, y sabemos que la impedancia de la resistencia pues no tiene ningún elemento complejo, es el mismo valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, con esto podemos calcular cada una de estas impedancias para nuestro circuito. Yo ya les he calculado. La impedancia del condensador es menos 79, 79.55, 5775 J, ¿sí? La impedancia de mi bobina es igual a 12.566 J, y claramente pues la impedancia de la resistencia es 1K.
Digamos que acabo de calcular todos estos valores, pero realmente no los voy a usar directamente en este video, los vamos a usar en un próximo video. Y tengan en cuenta una cosa, que esto es calculado con este omega, multiplicando 200 kHz por 2pi y después multiplicándolo por mi capacitancia en el caso de la impedancia del condensador. Esto sucede igual con la impedancia de la bobina. Bueno, ahora que tenemos este circuito adicional, lo voy a copiar porque lo voy a usar un poco más abajo. Y lo voy a pegar acá. No se pudo, tocó volver a dibujarlo. Entonces, tengo mi circuito. Ya sabemos que esto es 10 en un ángulo de 0. ¿Sí? Tengo mi ZC. Acá tengo ZL. Esto aquí. Acá tengo otra vez ZC. Y acá tengo mi ZL. ¿Sí? Entonces, una vez yo paso este circuito digamos, a mi equivalente y calculo todas estas impedancias, yo puedo aplicar cualquier técnica de circuitos tal cual como si estos fueran resistencias. Entonces, en este caso yo puedo aplicar o mallas o nodos o alguna cierta reducción, pero pues en este caso yo quiero encontrar cuál es el voltaje acá, el voltaje en mi resistencia. Si aplico reducción, pierdo, digamos, como esta referencia de voltaje. Entonces voy a aplicar o mallas o nodos. Como quiero obtener un voltaje, voy a aplicar nodos. Entonces aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, realmente aquí tenemos otro nodo y aquí tenemos otro nodo. Los voy a nombrar con otro color. Entonces, como ya sabemos que este nodo es tierra, este pequeño nodo, esto no se nota mucho, este pequeño nodo es tierra, ¿sí? Pues ya sabemos que ese nodo tiene un valor de 0, porque eso lo vamos a asumir como nuestra referencia. Y ya sabemos que este nodo, con respecto a tierra, si pongo un multímetro de acá a acá, ¿sí? me va a aparecer el valor de esta fuente, o sea, 10 en un ángulo de 0. Entonces, las únicas incógnitas que realmente tengo son este nodo y este nodo, ¿sí? Entonces, a este nodo lo voy a llamar el nodo A y a este nodo lo voy a llamar el nodo B. ¿Sí? Eso para hacer nodos. Entonces, el paso siguiente para hacer nodos es definir las corrientes en cada una de las ramas. Yo normalmente las defino dependiendo de cada nodo y las defino siempre saliendo. Entonces, esta corriente sale, la voy a llamar I1. Esta corriente también sale a través de mi impedancia, mi bobina, la voy a llamar I2. Y esta corriente sale, la voy a llamar I3. Digamos que esas son todas las corrientes que aparecen en el nodo A. Entonces ya con esto yo puedo, por ejemplo, aplicar mi ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Eso lo voy a aplicar con un azul bien. Entonces, ¿qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo debe ser igual a 0. Entonces, como todas mis corrientes salen, todas son positivas. Entonces, I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿Sí? Y ahora, utilizando la ley de Ohm para impedancias, pues pongo esto en términos de los voltajes de los nodos. I1, ¿qué es? I1 es la corriente que pasa por esta capacitancia. Entonces, utilizando ley de Ohm, tal cual como se haría con resistencias, tengo que el voltaje que va de aquí hasta acá, ¿sí? Es el voltaje en esa capacitancia. Y miren una cosa, este voltaje tiene que ir, el más es de donde sale la corriente y el menos es hasta donde llega la corriente. Entonces, el voltaje en este condensador es igual al voltaje en A, ¿sí? Menos el voltaje de la fuente. Lo voy a poner como B. Ese voltaje de la fuente. A menos el voltaje de la entrada es este voltaje más menos
sobre este condensador. Y eso, como eso es el voltaje, lo divido por la impedancia del condensador y eso me da la corriente I1. Voy a hacer esto con las otras dos, I2. ¿Qué es? I2 es la corriente que va por la bobina. Y entonces, como es este voltaje con respecto a 0 es solo A. Entonces es A de donde sale la corriente menos a donde llega es tierra, entonces eso es 0 sobre ZL. ¿Sí? Y ahora necesito I3. Esto sería igual a A menos B, A de donde sale la corriente, menos B donde llega, sobre ZC. Y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la primera ecuación que tengo de mi circuito. La voy a poner aquí bien resaltada, porque esta es la primera ecuación que tengo, y como tengo dos nodos que son incógnitas, voy a tener dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ahora voy a aplicar la otra ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo B, pero pues me toca definir otra vez las corrientes. La corriente, una corriente que sale del nodo y otra corriente que también sale del nodo. Esta corriente la voy a llamar I4 y esta corriente la voy a llamar I5. ¿Sí? Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, tengo que I4 más I5 es igual a 0. Pero miren que I4 es exactamente lo mismo que I3, pero multiplicada, pero negativa. Entonces I4 lo puedo tomar como este mismo nodo, puedo seguir la misma regla que usé acá, como el nodo donde sale la corriente, B, menos el nodo donde llega, A, sobre la impedancia que tengo, que atraviesa. Esto es ZC, ¿sí? Más I5, que I5 es el nodo de donde sale, B, menos el nodo de donde llega, que es tierra, o sea, 0, sobre ZR. Y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Y aquí, digamos, concluimos todo el análisis circuital, por decirlo así, de mi circuito. Ya tenemos dos ecuaciones que describen cómo va a funcionar este circuito. Y miren una cosa, que estas ecuaciones tienen los términos de impedancia tal cual como si fueran unas resistencias. No tuve que meter derivadas, no tuve que meter integrales, nada de eso. Y esto me facilita mucho el análisis de circuitos cuando la fuente es una onda sinusoidal pura. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo que sigue? Tengo estas dos ecuaciones, necesito resolverlas. Y eso realmente es un ejercicio matemático más que circuital. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que resolver? Pues los valores de los nodos A y B. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en un siguiente capítulo y lo vamos a hacer usando programación en Python y en Jupyter. Un saludo para todos y gracias por su atención.